No sé si alguien haya vivido algo parecido a esto, pero todo lo que voy a contar sucedió tal y como lo presencié, porque fui parte indirecta de todo ese día, y aunque no puedo dar demasiados nombres, sí puedo asegurarles que fue una de esas experiencias que te sacuden y te hacen cuestionar todo lo que sabes sobre el amor, la dignidad y la capacidad real de cambiar. Lo comparto en este foro porque, aunque no formé parte directa de las decisiones, sí estuve ahí y lo viví todo desde cerca. Esto fue lo que pasó con Diego y Valentina, y aunque ahora todo parece lejano, fue real, tan real que todavía me da escalofríos. La cosa empezó una mañana cualquiera, como comienzan las historias que realmente importan, sin avisar. Diego Montero bajó al lobby de su edificio con ese aire de superioridad que, la verdad, a nadie le caía particularmente bien, pero que, con sus trajes caros y su BMW, terminabas aceptando porque el tipo era Dios en su terreno. Lo curioso de Diego es que, si uno lo veía bien, siempre tenía un dejo de vacío en los ojos. No era tristeza, era más esa mezcla rara de aburrimiento y desafío, como si el mundo entero fuera su tablero de ajedrez. Pero ese día apenas desayunó medio café, como siempre porque nunca terminaba nada, y bajó directo a la sala de reuniones. Ahí estaba Carlos, su mejor amigo desde la universidad, y un par de sus socios. La reunión era aburrida, informes trimestrales y todo eso, pero lo importante no fue ahí, lo que realmente cambió el día, y, seguro, la vida de Diego, sucedió después. Cuando Diego salió de esa conferencia con ese fastidio de siempre y las palabras de Carlos zumbando sobre la competencia que venía en el sector, la vio. Valentina Díaz había ido al edificio porque le habían encargado el rediseño de los espacios de la suite ejecutiva. Era una de las mejores diseñadoras de interiores de la ciudad y, a diferencia de las demás, no parecía tener ningún interés en Diego ni en sus billetes. Lo que llamó la atención fue lo seco que fue su saludo, casi como si ya supiera lo que venía. Diego probó todas sus jugadas, esas que le funcionaban con cualquier mujer. El tono de voz, el chiste ocasional, el comentario mordaz sobre el arte contemporáneo. Nada. Valentina seguía su inspección de la sala, respondiendo lo justo. En ese momento, me acuerdo claro, Diego subió a su oficina jurando que la iba a hacer caer, que nadie le rechazaba 2 veces en una mañana. Y ahí mismo, entre bromas y una especie de provocación, nació la apuesta. Diego le apostó $1000 a Carlos a que Valentina iba a ser no solo su novia, sino su esposa en 6 meses. Recuerdo la risa nerviosa de Carlos, porque aunque la idea parecía absurda, todos sabíamos de lo que era capaz Diego cuando el orgullo estaba en juego. Pero algo cambió en el aire, y lo sé porque lo vi en su actitud. En cuanto Diego hizo esa apuesta, dejó de ser solo un juego o una cuestión de ego. Esa tarde, Diego volvió a bajar y encontró a Valentina revisando catálogos de materiales en el lobby. Esta vez no intentó ninguna de sus bromas pesadas, simplemente se sentó cerca. No se había dado cuenta, pero la apuesta se había convertido casi de inmediato en una especie de obsesión. Qué curioso es el orgullo humano, cómo nos lleva a cruzar en un día lo que no cruzaríamos en una vida. A partir de ahí, Diego se volcó en conocer los gustos de Valentina, se interesó genuinamente, o al menos eso parecía, por los proyectos que ella tenía, incluso algunas cosas que iban mucho más allá del diseño. La ferocidad con la que Diego persiguió esa meta solo la entienden quienes han tenido que demostrar que pueden conseguir aquello que parece imposible, y ni él mismo lo ocultaba. Sé que muchos creen que todo esto fue planeado al milímetro, pero muchas veces la vida real es más caos que cálculo. Con el pasar de las horas, ese día se volvió raro. Diego empezó a buscar excusas para estar en los mismos eventos, reuniones casuales,
o cenas informales para hablar sobre texturas y conceptos, cuando en realidad solo quería conocerla más. Lo impresionante es que Valentina, a pesar de notar el interés, no se dejó impresionar. Cada vez que Diego intentaba hablar de su vida personal, ella lo desviaba elegantemente hacia su visión artística, proyectos pasados o directamente hacia algún tema totalmente ajeno a él. Recuerdo que llegué a pensar que Valentina debía tener algún tipo de radar para identificar a los tipos como Diego, porque se veía que no estaba jugando al mismo juego. Y fue ahí donde Diego empezó a mostrar otra cara. Se volvió menos arrogante, más atento, y, aunque nadie lo iba a decir en voz alta, hasta parecía vulnerable cuando estaba cerca de ella. Ese día, la relación entre ambos entró en una especie de fase extraña. Por fuera, still amigos, solo compañeros de proyecto. Por dentro, ambos estaban probando los límites. Valentina no estaba segura de qué quería Diego de verdad, y Diego, cada vez más, se iba enganchando en serio. Ahí noté los pequeños detalles, los gestos, como cuando Diego la dejó elegir el color de las cortinas sin discutir, algo impensable para él. O cuando Valentina le preguntó su opinión sobre una tendencia rara en diseño, y él, que no tenía la menor idea, se tragó el orgullo y simplemente escuchó. Esos momentos eran casi microscópicos, pero para quienes estamos acostumbrados a ver a Diego mandar en todo, fueron un avance. Y la realidad es que valía la pena observarlos. La tarde fue rara, porque a pesar de que el proyecto de la suite avanzaba bien, todo el mundo en la oficina notaba la energía entre ellos dos. A veces, Diego soltaba alguna indirecta, y Valentina le respondía con una media sonrisa, como si supiera algo que él no. Pero había momentos en los que ella lo miraba cuando creía que nadie la veía, una expresión de duda y algo de curiosidad. Diego, aunque llevaba la delantera en el juego, parecía entender que las reglas habían cambiado. Recuerdo que Valentina recibió una llamada durante la tarde y su tono cambió por completo, como si el peso de algo grande colgara sobre su cabeza. Nadie supo de qué iba la llamada, pero su actitud al volver a la sala fue más dura, como si se estuviera blindando contra algún golpe inminente. Hubo un detalle que no olvidaré. Al finalizar la jornada, cuando todos salíamos, Diego se quedó esperando. Según él, porque tenía que revisar otras combinaciones de muebles, pero en realidad quería ofrecerle a Valentina llevarla a casa. Ella agradeció el gesto, pero se fue sola. Y aunque pudo parecer un fracaso, en realidad fue el avance que Diego necesitaba. Ni un rechazo lo hacía retroceder, pero a la vez, por primera vez, no se notó molesto o herido. Más bien, parecía haber entendido que el juego estaba cambiando las reglas. Eso fue lo que lo hizo regresar a la oficina esa misma noche, releyendo los correos de Valentina, repasando sus propias palabras. Si alguien alguna vez vio a Diego Montero preocupado, revisando detalles personales hasta la madrugada, le aseguro que no fue casualidad. Mientras tanto, del lado de Valentina, aunque no lo confesó a nadie, la historia también estaba pegando fuerte. Acostumbrada a tratar tipos engreídos e inseguros, notó que Diego iba cediendo poco a poco, y ese cambio le provocaba cierta inquietud. La idea de que alguien pudiera transformarse, aunque fuera solo por orgullo, le generaba un conflicto entre la atracción y una desconfianza ya muy trabajada. Esa noche, mientras iba en su taxi y veía las luces de la ciudad pasar, pensaba en lo raro que era sentir mariposas por alguien a quien, en teoría, detestaba. Fue ese tipo de sensación rara que solo quien ha pasado de la indiferencia al interés en poco tiempo puede entender. Por eso, esa noche Valentina le dedicó más tiempo al proyecto, como una manera de racionalizar algo que, claramente, no estaba bajo su control.
Quiso convencerse de que todo era parte del trabajo, pero los detalles la delataban. El playlist que eligió para trabajar, la sonrisa que se le escapaba al revisar los apuntes de Diego y la forma en que visualizaba la reunión del día siguiente. Al día siguiente, todo parecía igual, pero no lo era. Diego había ido al gimnasio antes del amanecer, según él, para despejar la mente. Pero la verdad es que no durmió bien pensando en lo mucho que lo estaba descolocando Valentina. Carlos, que lo conoce mejor que nadie, se dio cuenta de inmediato y no dejó pasar la oportunidad para molestarlo con la apuesta. Solo que esta vez, Diego no se metió en el juego. Le noté el semblante serio, como si ya no quisiera hablar de eso tan a la ligera. Cuando después llegó Valentina al edificio, él trató de actuar normal, pero se le notaba que cada movimiento de ella lo afectaba. Ese día trabajaron juntos más de 8 horas seguidas, sin apenas descanso, y cuando terminaron con la reunión del diseño, Valentina aceptó tomar un café con él, pero con una condición, que hablaran solo de trabajo. Fue la primera vez que vi a Diego con nerviosismo genuino, sin ese aire de superioridad, solo alguien queriendo acercarse sin saber cómo hacerlo correctamente. Durante el café, el ambiente fue distinto. Ya no era la frialdad del primer encuentro, ni la distancia profesional del segundo día. Hubo un momento cuando Valentina, casi sin notarlo, compartió una anécdota personal sobre su familia. Diego aprovechó y la vio como nunca antes. Vi en los ojos de Diego una mezcla de sorpresa y alivio, y comprendí que ya la apuesta tenía, por primera vez, un componente completamente emocional. Esa charla fue la que cambió el curso de todo, porque después de esa tarde, la relación ya no fue solo sobre muebles o diseño, o quién imponía su voluntad. Hubo silencios incómodos, muchas miradas, y más de una vez, las manos de ambos temblaron al intentar tomar notas sobre un mismo papel. Hacia el final de ese día, Valentina ya no se fue sola. Diego se ofreció a acompañarla y ella, por primera vez, aceptó. Caminando juntos por el estacionamiento, Diego no habló de trabajo ni de apuestas, y Valentina lo dejó acompañarla hasta el auto. No hubo conversación trascendental ni confesiones de película, solo el roce de dos personas que van aprendiendo a confiar y a entregarse un poco, solo un poco, cada vez. Y ahí fue cuando noté que ninguno de los dos pudo explicar después por qué ese día fue tan distinto al resto. Ni el dinero, ni el ego. Era otra cosa, algo difícil de encontrar y más difícil de mantener. Lo impresionante de esa tarde es que aunque no pasó nada en el sentido tradicional, todo cambió. Y nadie, ni siquiera los involucrados, pudo explicarlo del todo cuando intentaron recordarlo después. Tal vez esas son las historias que valen la pena contar. Tal vez esa fue la verdadera apuesta. Jugarse el corazón sin saber si vas a ganar o a perder. Hasta el día de hoy, ninguno de los que estuvimos cerca pudo explicar cuándo empezó realmente todo. Solo sé que aquel día, la vida nos dio la oportunidad de presenciar un cambio tan profundo que desafía las reglas no escritas del amor y del orgullo. Y así, como comenzó, la tensión y la emoción simplemente se detuvieron esa noche, cuando cada uno se fue a dormir con la certeza de que algún día nada volvería a ser igual. No creo que Diego Montero haya dormido mucho aquella noche. Según me enteré, dio vueltas en la cama revisando mensajes que no se atrevió a enviar y repasando palabra por palabra la conversación del café con Valentina. La mañana llegó. Arrastrada, distinta. Un Diego más silencioso se presentó en la oficina, con la barba a medio salir y una camisa sin planchar. Algo inédito en alguien tan meticuloso como él. Cuando Carlos lo vio así, levantó una ceja, como preguntándose quién era ese tipo que tenía enfrente. Pero ya ninguno hacía bromas sobre la apuesta. Era como si el juego, con su tensión silenciosa, se hubiera tragado las certezas de todos.
A esa hora Valentina ya llevaba un par de horas en el edificio. Nadie lo sabía fuera de mí, pero esa mañana ella había discutido con su madre por teléfono. Era sobre su tendencia a enredarse con hombres equivocados y sobre cómo los hombres poderosos siempre buscan doblegar a las mujeres independientes. Valentina había terminado la llamada más fuerte, pero también más sola. Cuando Diego llegó y la saludó, más con los ojos que con palabras, noté que la distancia entre ellos era mínima, casi peligrosa. Los dos fingieron normalidad mientras recorrían la suite ejecutiva revisando detalles del diseño, ubicación de lámparas, contraste de texturas y la eterna discusión sobre madera clara o tonos oscuros. Pero todo eso se tornaba irrelevante al escucharlos. Aquel día, los silencios entre ellos eran muchísimo más elocuentes que cualquier palabra. De pronto, Valentina le preguntó a Diego por qué estaba metido en toda esa modernización de los espacios si a simple vista no parecía importarle nada de lo cotidiano. Diego, sorprendido por la honestidad, le confesó que en 1900 realidad solo buscaba cambiar cosas en su entorno porque aún no era capaz de cambiarse a sí mismo y que, a su manera extraña, admiraba a la gente como ella, capaz de construir belleza para otros. La declaración fue tan sincera que por primera vez la vi desconcertada. No fue capaz de devolverle la palabra con uno de sus comentarios ácidos. Ese fue el momento en que Valentina bajó la guardia. Aquella tarde, mientras ajustaban el presupuesto sentados frente a frente, Valentina rascaba distraídamente la tapa de su bolígrafo. Diego preguntó si le daba nervios hacer ese tipo de sumas, pero ella sonrió y confesó que no. En realidad, lo que la ponía ansiosa era no saber si algún día podría confiar de verdad en alguien. Diego, contra todo pronóstico, no contestó. Solo sostuvo su mirada intenso y con ese gesto hizo más que 1000 promesas vacías. Al irse, le ofreció de nuevo pasarla a buscar, pero esta vez ella aceptó sin condiciones y juntos caminaron hasta la plaza más cercana, donde se compraron un helado. Nadie los reconoció, nadie los molestó. Ahí, en ese anonimato, por fin se atrevieron a reír abiertamente mientras compartían historias absurdas de su niñez. Así, los días comenzaron a pasar envueltos en nuevos rituales. Cafés rápidos por la mañana, mensajes inesperados después del almuerzo, bromas privadas en medio de juntas tensas. Un martes, durante la revisión de la nueva biblioteca, Valentina dejó caer un libro y Diego se agachó a recogerlo antes que ella. Sus manos se rozaron y, por un instante, el mundo se detuvo. Se miraron torpemente, y en ese momento hubo una intensidad en el aire que electrizó a todos los presentes, aunque solo unos pocos nos dimos cuenta. Esa noche, Diego la invitó a cenar. Ella aceptó, pero puso una sola regla. Cada uno debía confesar algo de sí mismo imposible de decir en voz alta. Durante la cena, Diego reveló que a veces le daba terror su propio vacío. Valentina admitió que llevaba años sin confiar plenamente en nadie. La noche no terminó en un beso, sino en un abrazo largo, lleno de promesas silenciosas. Los rumores empezaron a circular en la oficina. Algunos decían que Diego finalmente se había enamorado, otros que todo era parte de la competencia entre empresas y que Valentina buscaba favoritismo. Ese caldo de habladurías llegó, claro, a oídos de ambos, pero parecían estar en una burbuja donde solo importaban sus conversaciones nocturnas y los silencios compartidos frente a una maqueta recién terminada. Fue en esos días cuando Valentina le propuso a Diego viajar a una feria internacional de diseño, solo por trabajo. Diego aceptó sin dudar, y ese viaje cambió la dinámica entre ellos para siempre. Compartieron avionetas, tardes de caminatas en ferias abarrotadas y confusiones idiomáticas de turistas ingenuos. Fue en ese viaje donde, por primera vez, Valentina le tomó la mano fuera del trabajo,
bajo la excusa de no perderse en la multitud. La vuelta al país trajo nuevas tensiones. La apuesta seguía pendiendo como una sombra entre ambos, aunque Valentina seguía ignorando todo. Diego, por su parte, empezó a sentir que el tiempo lo presionaba. Carlos le recordó que los 6 meses no perdonaban. Una tarde, en una reunión trivial, Diego estuvo a punto de confesarle todo a Valentina, pero cuando la miró a los ojos y vio el brillo nuevo de su confianza, no pudo. Supo entonces que la verdad sería una traición mucho mayor que cualquier secreto guardado. La culpa crecía, pero también lo hacía su necesidad de estar cerca de ella. Fue durante una de esas noches largas, después de un evento benéfico, cuando Diego se atrevió a besarla por primera vez. Valentina no se echó para atrás. No hubo fuegos artificiales ni escenas de película. Solo 2 personas cansadas que encontraron refugio en un gesto pequeño, lleno de significado. Desde ese día, todo se volvió más fácil y, paradójicamente, más difícil. Valentina empezó a compartirle detalles de su vida, recetas de su abuela, historias de su primer perro, el nombre de su color favorito. Diego, a su vez, aprendió por fin a preguntar cómo se sentía y no solo qué pensaba. Hubo tardes de risas genuinas y mañanas de miradas furtivas, pero cada momento de cercanía le pesaba a Diego con la culpa de quien construye sobre terreno robado. A veces, en medio de una conversación bonita, Diego se excusaba para ir al baño solo porque no soportaba más el miedo de lo que algún día Valentina tendría que descubrir. Por más que intentaba pensar en soluciones, ninguna parecía suficiente para compensar el daño que provocaría. Un viernes, mientras terminaban la presentación final del proyecto, Diego recibió una llamada urgente. Su empresa, sin previo aviso, estaba siendo amenazada por un gigante internacional. Toda la seguridad de su mundo se desplomó en cuestión de minutos. Valentina fue la única que se dio cuenta del temblor en sus manos. Sin decir una palabra, lo acompañó hasta una sala vacía, le preparó un café y se quedó con él, en silencio. Esa noche, Diego descubrió que la presencia de Valentina era la única constante en un mundo en el que todo podía venirse abajo. Fue también la noche en que supo que no podía seguir mintiéndole. Los días siguientes fueron tensos. Diego se volvió más taciturno y nadie entendía bien por qué. Valentina, sensible al cambio, lo confrontó con calma. Le preguntó si había algo que no estaba diciendo, y Diego, incapaz de soportar más el peso de la culpa, estuvo a punto de hablar, pero se contuvo en el último momento. Decidió, en cambio, volcar toda su energía en el proyecto de la suite, organizando una inauguración a la que, según sus cálculos, asistiría toda la élite empresarial de la ciudad. Lo hizo por Valentina, para darle el reconocimiento profesional que merecía, pero también como un último intento de comprar tiempo para arreglar su error. La noche de la inauguración, Valentina lucía espectacular. Diego apenas podía apartar la vista de ella, pero los halagos se volvieron murmullos envidiosos y, en medio de la fiesta, un viejo amigo del pasado de Valentina hizo un comentario venenoso acerca de cómo algunos hombres solo apuestan para ganar. Valentina no entendió la indirecta, pero Diego sí. El miedo lo paralizó. A pesar de la música y las risas, el ambiente entre ellos se tensó visiblemente. Esa noche, por primera vez desde que comenzó todo, Diego apenas habló. Se despidió de Valentina con un abrazo que duró más de lo necesario, como si intuyera que los días de calma se estaban acabando. Las semanas siguientes, Valentina y Diego comenzaron a verse menos. El trabajo ya no justificaba tantas reuniones y la ciudad, de pronto, se les hizo inmensa. Pero en ese espacio ambos pensaron. Valentina en su deseo de confiar de verdad, Diego en su capacidad de redimirse. Fue un domingo de lluvia cuando, inesperadamente,
Valentina tocó la puerta del departamento de Diego. No había excusas ni motivos aparentes, solo ganas de estar cerca. Pasaron el día juntos viendo películas antiguas y cocinando espaguetis que quedaron incomibles. Entre risas surgieron confesiones. Valentina le contó su miedo a perder, Diego su pánico a quedarse solo. No se dijeron te amo, pero fue la primera vez que ambos supieron, sin palabras, que se habían dejado ganar por eso mismo que pretendían controlar. El fin llegó inesperadamente rápido. Una tarde cualquiera, Carlos, en un descuido, dejó abierta en su portátil la hoja de cálculo donde apuntaba la famosa apuesta. Valentina, buscando una dirección en la sala de juntas, la vio de reojo. El impacto fue devastador. Nadie en la sala notó al principio el temblor de sus manos al salir, pero yo sí. La siguiente vez que Diego la vio, Valentina ya estaba diferente. No gritó, no lloró. Le extendió la hoja y solo preguntó, ¿esto es cierto? Diego, derrotado, asintió en silencio. Valentina se fue sin mirar atrás, dejando a Diego solo en la sala de reuniones más fría de su vida. Nunca olvidaré esos días sombríos. Diego se sumió en un silencio autoimpuesto. Nadie sabía si era capaz de volver a levantarse de esa ruina emocional. Valentina, por su parte, no fue vista en la oficina por semanas. Hubo rumores, especulaciones y una tristeza que recorría los pasillos vacíos del edificio. Fue en esa ausencia donde ambos entendieron, finalmente, lo que era querer a alguien sin poder tenerlo. Para Diego, la única vía de redención fue una carta extensa, escrita a mano, no pidiendo perdón, sino explicando por primera vez sus miedos y sus errores sin excusas ni promesas falsas. El tiempo pasó, nadie esperaba ya un final feliz. Pero una tarde, en la librería donde todo había comenzado para Valentina años antes, ella apareció con la carta doblada y unas lágrimas contenidas. Lo había leído y releído, sabía que la herida no iba a cerrarse rápido, sabía que el daño no podía deshacerse, pero también que en medio del dolor había un amor nacido de las grietas. Diego llegó a la librería convocado por un mensaje extraño. Se encontraron torpes pero dispuestos. El perdón fue lento, más negociación que milagro, pero real. Esa tarde, por primera vez en semanas, ambos pudieron, por fin, volver a mirar al futuro, aunque fuera un futuro remendado, imperfecto, pero propio. La librería olía a papel viejo y café recién molido. Afuera, la ciudad agonizaba bajo la tormenta, como si quisiera acallar el pasado con su escándalo de truenos y lluvia. Valentina tenía la carta de Diego en las manos, arrugada por el ir y venir de sus dedos nerviosos. Todo el dolor reconstruido en esas páginas la había acompañado días enteros, cada palabra flotando en su pecho entre el enojo y la nostalgia. Cuando Diego entró, empapado y serio, por un instante se le detuvo el corazón. Ninguno habló durante un largo minuto. Solo los separaba una mesa llena de libros y años de dudas. Cuando por fin rompió el silencio, Valentina lo miró directo, con esa honestidad feroz que siempre la había caracterizado. No basta con una carta, Diego. No quiero promesas. ¿Por qué debería creerte ahora? Diego bajó la mirada, temblando, admitiendo su vulnerabilidad como nunca antes. Porque esta vez no tengo nada más que ofrecerte. Solo esto. Yo, de verdad. El peso de la confesión llenó el ambiente. Supieron ambos que el camino de regreso sería lento, pero que la conversación era apenas el primer puente sobre el abismo. En los días que siguieron, Valentina evitó por completo las oficinas de Montero & Asociados. Estaba agotada, emocionalmente, drenada y demasiado consciente de que la ciudad entera parecía conocer su historia. Volvió al trabajo freelance, rediseñando pequeños apartamentos mientras en su cabeza rondaban los gestos y palabras de Diego. A veces, frente a los planos, lo veía aparecer entre líneas y colores.
Otras, en medio de la noche, lloraba en silencio, sintiendo la falta de alguien a quien apenas comenzaba a amar cuando todo se rompió. Diego, por su parte, dejó de lado los negocios por primera vez en años. Nadie en su entorno recordaba una versión suya tan fantasmagórica. Contestaba los mensajes importantes y nada más. Se obligó a ir a terapia. Lo había prometido en la carta, aunque no creyera demasiado en la utilidad de hablar con extraños. Y, solo entonces, confesó por primera vez que todo lo que tuvo siempre fue miedo. Miedo a perder, a no merecer, a quedarse solo. Las sesiones se volvieron un refugio, más para entenderse que para justificarse. Fue a mediados de octubre cuando las casualidades parecieron conspirar otra vez. Valentina salió de una tienda de antigüedades con una lámpara imposible bajo el brazo. Tropezó, casi pierde el equilibrio, y una mano la sostuvo con delicadeza. Era Diego, con una expresión de sorpresa apenas contenida. ¿Me dejas ayudarte?, preguntó, y por primera vez ella asintió, no por necesidad, sino porque se sentía menos amenazada. Caminando juntos bajo la llovizna, hablaron de cosas triviales. Rieron recordando una anécdota de la feria de diseño. Y por un instante, los dos sintieron la tensión suavizarse. Antes de despedirse, Diego se atrevió. Sé que no me gané el derecho, pero si alguna vez quieres hablar, solo hablar, estoy aquí. Valentina lo miró, dubitativa, y aceptó. Quedarían en verse, sin promesas ni condiciones. Un pequeño paso hacia la reconstrucción. Las primeras citas fueron torpes. Cafés en lugares neutrales. Tiendas de libros donde el pasado acechaba agazapado entre los estantes. Cada charla era un campo minado de recuerdos y silencios. Pero poco a poco fueron encontrando una manera de estar juntos sin lastimarse. Valentina insistió en que no se trataba de volver a construir lo que habían perdido, sino de inventar algo nuevo, menos grandioso, pero más real. Hablaban de todo y de nada, de los sueños infantiles nunca realizados, de los errores irreparables, del modo en que los dos sabían ahora que la confianza no es un don, sino una conquista diaria. Diego compartió avances de su proceso en terapia. Valentina le habló de su padre, de la muerte temprana, de la memoria que la hacía tan dura, tan exigente. El dolor todavía flotaba entre ellos, pero ya no era veneno, era materia prima de algo distinto. Un sábado de noviembre, la lluvia se detuvo, y con ella pareció detenerse el tiempo. Diego, más vulnerable que nunca, llamó a Valentina de madrugada. «No puedo dormir, no dejo de pensar en ti, en todo lo que arruiné. ¿Puedo ir a verte?». Ella dudó, pero respondió, después de una larga pausa, con un simple «sí». A las 3 de la mañana estaban sentados en la alfombra del pequeño departamento de Valentina. Compartieron té, susurros y esa sensación agria de extrañar a quien tienes enfrente. No se besaron, pero se tomaron de las manos. Y en ese contacto nació una ternura inesperada. Cuando Diego se fue al amanecer, Valentina supo que algo había cambiado. Ya no temía tanto a perderse como antes. Diego, solo en el taxi, sonrió por primera vez en mucho tiempo, convencido de que no merecía el perdón, pero sí la oportunidad de redimirse. Con el paso de las semanas, la vida pareció recobrar cierta normalidad, aunque a una velocidad distinta. Valentina volvió a visitar a antiguos clientes que la admiraban, y uno de ellos le ofreció la oportunidad de diseñar la sala central de un nuevo teatro. Ilusionada, se zambulló en el proyecto, pero sabía que en el fondo trabajaba también para sanar. Diego, sugerido por su terapeuta, comenzó a involucrarse en actividades que no estaban ligadas a su empresa. Colaboró con un refugio de animales, asistió a charlas de arte moderno en centros culturales, incluso retomó viejas pasiones como la fotografía urbana, que había abandonado por la presión del éxito. Cada vez
Iba reconociendo en esos pequeños logros algo que nunca le ofreció el dinero: satisfacción interna. Un día de diciembre, Valentina y Diego se cruzaron por casualidad en un concierto gratuito al aire libre. De pie, entre la multitud, se buscaron con la mirada antes de acercarse. Sin planearlo, compartieron el recital tarareando melodías antiguas. Al final, Diego le pidió que lo acompañara a caminar junto al río. Hablando de arte y de miedo, de futuro y pasado, Valentina le tomó el brazo con naturalidad. Fue el primer contacto en público desde lo ocurrido. Cuando regresaron al mundo de las calles y el tráfico, ambos sintieron que los fragmentos rotos finalmente empezaban a juntarse, formaban algo nuevo, tan imperfecto como necesario. Las fiestas de fin de año trajeron consigo nostalgia y cierta presión social. Diego fue convidado a la cena de Nochebuena en casa de los Díaz, no sin mucha reserva por parte de la madre de Valentina, que seguía dudando de sus intenciones. Pero Diego fue, presentándose sin arrogancia, ayudando en la cocina, escuchando pacientemente las historias de los tíos y primos. Hubo miradas desconfiadas, pero también carcajadas genuinas cuando, sin querer, Diego cometió el error de confundir el vino de la casa con vinagre. Esa noche, al despedirse, Valentina lo abrazó delante de todos, un gesto discreto que, sin embargo, significaba más que 1000 palabras. En el umbral de la puerta, Diego susurró: «Gracias por dejarme entrar de nuevo». El año nuevo llegó con promesas silenciosas. Valentina se vio diciéndole a una amiga cercana que, tal vez, solo tal vez, Diego ya no sea el mismo de antes. Por dentro, sin embargo, la cicatriz seguía doliendo. A veces temía que cualquier desencuentro reviviera el pasado. Otras, se descubría extrañando al Diego imperfecto. Diego, por su parte, seguía trabajando en reparación. Propuso, casi tímidamente, que fuesen juntos a terapia de pareja para continuar el camino en común. Valentina aceptó después de una larga reflexión. Las primeras sesiones fueron complicadas, llenas de reproches y silencios largos, pero en cada una había un aprendizaje, una semilla de algo honesto que con paciencia quizá pudiera florecer. Pasados los meses, Diego decidió que era momento de otra conversación crucial. Cita en mano. Convocó a Valentina a la terraza, donde un día la vio reír por primera vez. Sacó una carta nueva, escrita y firmada con la fecha de ese día, y se la entregó. No era una declaración de amor, ni una disculpa, ni una súplica. Era una reflexión sobre el miedo, sobre cómo a veces el amor no es suficiente, pero sí imprescindible para intentarlo. Valentina la leyó en silencio, y al terminar le sonrió como no lo había hecho desde aquellos primeros cafés. Luego, apoyando la cabeza en su hombro, le dijo: «Creo que podemos intentarlo otra vez, pero para hacerlo bien, esta vez no quiero garantías ni apuestas. Solo a ti, incluso con tus miedos». La reconstrucción de su relación fue lenta, hecha de detalles. Una tarde de pizza mientras llovía, una visita a la casa de la infancia de Valentina, noches de películas malas que ambos sabían de memoria. La confianza no volvió de golpe, pero tampoco se escondía. En un momento inesperado, Valentina confesó con voz temblorosa el retraso de su ciclo. Diego la abrazó y le dijo sin dudar: «Sea lo que sea, estoy aquí». Al confirmarse el embarazo semanas más tarde, la noticia los tomó igual de ilusionados que asustados. Acordaron vivir el proceso como aliados, intentando que la llegada de la nueva vida fuera un acto de amor y no de reparación. Durante el embarazo se transformaron ambos. Diego se volvió un apoyo incansable en cada consulta médica, durante los antojos a deshora, en los días de miedo y las noches de insomnio. Valentina, por primera vez en 1900, mucho tiempo, sintió que podía soltar la armadura. Se permitieron llorar juntos, reír juntos, equivocarse juntos.
No hubo promesas de perfección, solo un pacto silencioso de no esconder el dolor ni los errores. Cuando el parto se acercó, Diego tenía tanto miedo como ella, pero esta vez no huyó. Sostuvo la mano de Valentina en la sala de parto, lloró sin vergüenza cuando vio a su hijo, Benjamín, y prometió en voz baja, solo para los tres: esta vez sí, juntos. La llegada de Benjamín los unió en minutos, una complicidad nueva. Valentina redescubrió en Diego a un hombre capaz de desvelarse por una fiebre, de cantar nanas desafinadas, de improvisar biberones en medio de la madrugada. En esos primeros meses, las noches interminables y los días sin descanso encontraron curiosamente la paz. Cuando Valentina tuvo dudas y miedos, Diego no huyó. Cuando Diego sintió que no estaba a la altura, Valentina lo tranquilizó. El niño fue testigo y maestro. Les enseñó a amar desde la fragilidad, a confiar en el presente y a agradecer por cada segundo. El tiempo los premió con una pequeña normalidad. Valentina retomó su trabajo, combinando diseños con pañales y noches en vela. Diego, ahora menos obsesionado por el poder o el dinero, delegó responsabilidades en la empresa y se permitió ser padre y pareja. Fueron a terapia juntos y por separado, cultivaron un jardín en el departamento, aprendieron a reírse de los días malos. Algunos días todo parecía fácil, otros la herida vieja asomaba y discutían por nimiedades. Pero supieron volver a lo básico, conversar hasta tarde, decirse la verdad aunque doliera, pedir perdón sin orgullo. Finalmente, casi un año después de aquel encuentro en la librería, Diego reunió a los amigos y familiares más cercanos en una pequeña finca. Sin discursos ni pompa, le pidió a Valentina matrimonio otra vez, arrodillándose entre risas y lágrimas de emoción. Esta vez no hubo apuestas, ni público, ni secretos. Hubo un sí susurrado al oído y un largo abrazo. La certeza de que el amor verdadero no es el que nunca duele, sino el que sabe sanar. La fiesta fue íntima, comida sencilla, música elegida por ambos y, como testigo principal, un bebé que se dormía sobre el regazo de Valentina. Los dos bailaron, bajo luces suaves, el primer vals de una vida que por fin ya no necesitaba apuestas para sentirse valiosa. Así, en esa mezcla de heridas, abrazos y aprendizajes, Valentina y Diego fundaron su pequeña familia. No tienen respuestas para todo, y a veces el miedo vuelve, pero han aprendido a quererse sin promesas imposibles. En la historia que los vio caer y levantarse, cada día juntos es una victoria. Comprendieron, por fin, que el amor no es lo que te salta al corazón sin aviso, sino lo que eliges construir, pérdida tras pérdida, en la cotidiana y laboriosa tarea de aprender a confiar. Una mañana de invierno, el viejo departamento de Valentina despertó con ruidos de niños y el sol colándose entre macetas. Benjamín, de apenas 9 meses, balbuceaba en su cuna mientras Diego intentaba armar su primer desayuno familiar de domingo. Entre pan quemado y café derramado, Valentina apareció descalza y con el pelo revuelto, riendo ante el caos doméstico. Ya no les dolían las imperfecciones. Mientras compartían trozos de pan con mantequilla y se pasaban al niño de brazos en brazos, una certeza se coló entre la rutina. Lo extraordinario era justo eso, la lenta construcción de lo cotidiano. Sin prisa, aprendieron a valorar los domingos sin agenda, los síntosis telediarios apagados y las risas flojas que envolvían la mesa. Un mensaje de Carlos, citando a Diego a una reunión urgente, bajó el ánimo solo unos segundos. Valentina, sin drama, le sonrió. «Anda, pero vuelve antes de la siesta, que Benja extraña el cuento de papá». Diego besó a ambos, prometiendo regresar pronto, y salió a la calle con el corazón ligero. Aquella tarde, Valentina decidió pasear con Benjamín en el parque cercano. Mientras empujaba el cochecito, pensó en lo mucho que había cambiado su vida.
Recordó los viejos miedos, el temor a depender de alguien, la sensación de que el amor era una trampa. Sin embargo, ahí estaba ella, hablando con otra madre sobre el mejor tipo de papillas y sonriendo al ver balbucear a su hijo. En el parque se cruzó con Lara, su amiga de infancia. Sentadas bajo los álamos, Valentina confió sus temores. A veces me asusto de lo feliz que soy y de que todo pueda romperse otra vez. Lara la tranquilizó y le dijo, el miedo solo significa que lo que tienes es real. Benjamín les interrumpió gruñendo y ambas rieron, sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, tenían más certezas que dudas. De regreso en casa, Diego llegó justo cuando Valentina leía cuentos junto a la cuna. El sonido de la voz de su esposa lo hizo sonreír. Por primera vez en la semana, sintió que el trabajo podía esperar. Decidió posponer llamadas e invitó a Valentina a una cena improvisada en la terraza, a la luz de unas velas pequeñas, con el niño dormido en la habitación de al lado. Hablaron de planes, de los libros que querían leer, de viajes postergados y de la idea, aún lejana, de buscar una casa con jardín. Entre confesiones y bromas, Valentina dejó caer un «te amo», sincero y desarmado. Diego no respondió con palabras, solo la abrazó fuerte, sabiendo que allí cabían todos los aprendizajes y los retos por venir. Días después, Valentina recibió una propuesta para exponer una de sus instalaciones en una galería importante. Dudaba en aceptar. La exposición requería horas de preparación y cierta ausencia en casa. El miedo de repetir viejos ciclos, de priorizar el trabajo y descuidar a su familia, la acosaba. Diego la notó distinta y una noche, al verla sumida frente a su ordenador, le preguntó sin rodeos. Ella se sinceró. Temo que me coma la ambición de perderme a ti, a Benja, o de perderme a mí misma. Diego tomó su mano y le propuso organizarlo juntos, encontrar apoyo, delegar las tareas domésticas, buscar aliados entre amigos y familia. No tienes que hacerlo sola, le dijo. Valentina, con lágrimas discretas, aceptó. Trabajaron como equipo y en la inauguración ambos lucían orgullosos, compartiendo los logros y los nervios. Fue un pequeño paso más hacia una vida compartida en igualdad. Por su parte, Diego enfrentaba nuevos desafíos en Montero & Asociados. Un socio buscaba imponer cambios drásticos y había rumores de una posible fusión con la empresa rival. Diego, acostumbrado al control absoluto, tuvo que aprender a delegar, confiar en sus colegas y escuchar otras opiniones. En casa, el estrés se notaba en su silencio y en el modo en que miraba a su hijo, intentando no llevar la tensión del trabajo al hogar. Una noche, Diego llegó tarde y encontró a Valentina dormida en el sofá, con Benjamín sobre su pecho. Se quedó observándolos largo rato, comprendiendo que su mayor reto ya no era ganar, sino aprender a pedir ayuda. Al día siguiente, por primera vez, pidió a Carlos que liderara una reunión sin él. Comprendió que el miedo a perder solo se vence aprendiendo a soltar. El invierno avanzó y la rutina familiar se llenó de ritos nuevos. Cenas con amigos, escapadas de fin de semana, consultas pediátricas y compras de segunda para la casa. Diego y Valentina empezaron a salir a correr juntos al amanecer, más por compartir un rato a solas que por deporte. A veces hablaban del pasado y reían de sí mismos. Otras veces simplemente corrían en silencio, disfrutando del presente. Una de esas mañanas, Valentina se detuvo de golpe, miró a Diego y le dijo, «Quiero otro hijo». Diego, atónito, no supo qué decir de inmediato. Luego, entre risas, la abrazó y le prometió que lo hablarían tranquilos, sabiendo que la vida, caótica y hermosa, les ofrecía mucho más de lo que imaginaban. Fue durante la primavera cuando la familia recibió la visita inesperada de la madre de Valentina, quien venía de un largo viaje. Al principio, la tensión se hizo sentir. Viejos prejuicios, temores arrastrados por años, miradas que buscaban fallas en el cuadro perfecto.
Pero la llegada de Benjamín lo cambió todo. La abuela se rindió ante el nieto y se permitió, por fin, admirar el hogar construido por su hija. Una tarde, mientras tejía junto a la ventana, le confesó a Valentina que estaba orgullosa de ella, pero también de Diego. «No pensé que encontrarías a alguien capaz de crecer contigo, no a tu sombra», le dijo. Valentina la abrazó, comprendiendo que los lazos de familia también pueden sanar si se les da tiempo y espacio. En el trabajo, Diego vivió un golpe inesperado. La fusión se hizo pública y, pese a sus dudas, fue elegido para liderar un nuevo equipo de innovación social dentro de la empresa. Su primer proyecto lo llevó a barrios marginales, donde conoció historias de lucha real, carencias y esperanza. Allí descubrió una faceta de sí mismo que siempre había quedado oculta tras cifras y estrategias. Comenzó a involucrar a Valentina en algunas iniciativas y juntos organizaron un taller creativo para niños de bajos recursos, mezclando diseño y tecnología. Las risas infantiles, los colores mezclados con sueños, devolvieron a la pareja un entusiasmo nuevo y a Benjamín sus primeras amistades fuera del círculo habitual. Esa primavera, Valentina recibió a su padre en casa después de años de estar distanciados. La visita revivió viejas heridas y enredos familiares. Pasaron días incómodos al principio, silencios en la mesa y conversaciones forzadas. Sin embargo, ambos, padre e hija, descubrieron que el tiempo y la voluntad pueden reconstruir puentes. Una tarde, Benjamín dio sus primeros pasos ante los ojos de su abuelo. Hubo lágrimas en silencio y un perdón tácito en el abrazo largo que padre e hija compartieron después, en la cocina medio desordenada, mientras un asado se quemaba en el horno. En medio de esas reconstrucciones, Diego y Valentina decidieron celebrar su aniversario de una manera peculiar. Solos, sin niños ni familiares, sin lujos, solo con una mochila y una vieja cámara fotográfica, viajaron a un pequeño pueblo artístico al que Valentina siempre había querido ir. Pasearon por calles empedradas, improvisaron picnics y sacaron fotos ridículas que prometieron jamás mostrar a nadie. Esa escapada breve les recordó quiénes eran antes de la tormenta, por qué se eligieron y cuánto deseaban seguir inventándose cada día. Al regresar, trajeron un cuadro pintado entre los dos, manchas, colores, imperfecciones y una dedicatoria simple en la parte de atrás, juntos, sin garantías. Una de esas noches interminables de familia, cuando Benjamín lloraba por una fiebre repentina y los nervios amenazaban con volver todo frágil, Diego recordó sus peores días. Vio en Valentina la entereza que había aprendido a admirar, pero también percibió su propio miedo y cansancio. Se sinceró, por primera vez, sobre la ansiedad que le provocaba ser padre, sobre el terror a fallar. Valentina lo miró con ternura y cansancio. «Nadie sabe hacerlo todo bien, Diego, pero juntos ya no estamos tan perdidos». Benjamín finalmente se calmó antes del amanecer. Abrazados en la penumbra, los dos descubrieron una paz nueva, hecha de noches largas y promesas chiquitas. El ciclo cambió otra vez cuando Valentina, tras varias semanas de silencios y cansancio, confirmó que estaba embarazada. La noticia llegó en una tarde de lluvia y mezcla de emociones. Sorpresa, miedo, alegría, dudas. Diego la abrazó con ternura, repitiendo el mismo juramento que aquella primera vez. «No, prometo perfección, pero sí estar, pase lo que pase». Benjamín, como si entendiera todo en su silencio de niño, sonrió desde su cuna. La familia crecía, y con ella la certeza de que cada día juntos era una apuesta, no por ganar, sino por elegir volver a empezar, una y otra vez. «Lo siento, no puedo continuar con esta historia».